Pequeña pero poderosa, así es nuestra tiroides, con una forma de mariposa colocada aquí en nuestro cuello y que impacta muchísimo nuestra salud. Por eso hoy vamos a abordar este tema y lo tenemos con la doctora Maricela Alfaro. Ya viene del Calderón Guardia, es endocrinóloga y le damos la bienvenida. Maricela, muy buenos días. Gracias. Marcela, contanos un poquito. Bueno, vamos a iniciar más bien abriendo nuestra línea telefónica. Y tenemos desde ya consultas para todos ustedes. Ahí está el 88-8200-0606, perdón, para que ustedes puedan hacer sus consultas. Y arrancamos con la primera que tenemos aquí. Es Mariela, de 25 años. A principios de mes nos dice ella que le remitieron a la consulta especializada de endocrinología por sospecha de hipertiroidismo. Últimamente he estado muy nerviosa, tengo poca tolerancia al calor y mi ánimo está muy decaído. ¿Cuáles son los exámenes que me van a hacer a partir de ahora? ¿Cuáles serían esos exámenes, doctora? Bueno, como usted bien lo mencionó, la tiroides es una glándula que está en la parte anterior del cuello. Básicamente podemos tener dos tipos de trastornos, trastornos en cuanto a la producción de hormonas y trastornos en cuanto a la forma de la glándula tiroidea. Cuando tenemos trastornos de la producción de hormonas puede ser que las tengamos elevadas o que las tengamos disminuidas. El hipertiroidismo, también conocido como tirotoxicosis, es una elevación en los niveles de hormonas tiroideas, que sí se puede manifestar como aumento, como disminución del peso, como intranquilidad, como palpitaciones. Y para hacer un correcto diagnóstico se necesita medir en sangre los niveles de hormonas tiroideas, que serían TSH, hacer T4 libre y T3 libre. Esos serían los exámenes, digamos, que iniciales. Y eso es sangre, exámenes de sangre. Examen de sangre. Puede complementarse también con un ultrasonido o con un gamma de tiroides, pero eso va a depender de una segunda valoración. Por lo menos en lo que es la parte principal es llevar un examen de sangre de hormonas tiroideas. Bien. Tenemos a otra muchacha que nos escribe, nos dice que la mamá tiene problemas de hipotiroidismo y también su hermana menor. Esto podríamos decir que es genético. ¿Pudiera esta muchacha, digamos, ser candidata, verdad? Por esta genética de su mamá. Bueno, el hipotiroidismo es una condición en la cual hay disminución de las hormonas tiroideas. Es una enfermedad que es muy frecuente en nosotras las mujeres y sobre todo ocurre a una edad de los 30 a los 50 años. Tiene un componente hereditario muy importante, ya que en Costa Rica la principal causa es enfermedad tiroidea autoinmune. Usualmente si mi mamá, mi abuela o algún pariente padece de hipotiroidismo, es muy probablemente que yo también lo padezca. Entonces sí, tiene un componente genético muy importante. En ese caso, digamos, ¿cuál sería la recomendación para nuestra amiga que podría ser una candidata? Si tiene factores de riesgo, además de los antecedentes heredofamiliares, debería hacerse por lo menos un TSH anual. Ok, tenemos a doña Lidia, de 53 años, que también nos escribió y nos dice: tengo la presión alta desde muy joven, me encontraron un bocio multinodular y nódulo hipercompacto en el lóbulo derecho de la tiroides. Estoy tomando metimazol, tirodril, en dosis de 5 miligramos cada 8 horas. En este caso, ¿qué sería la recomendación? Bueno, las causas de hipertiroidismo son múltiples. Puede ser que tengamos una pelotita en la tiroides que se conoce con el nombre de nódulo o que tengamos varias que estén produciendo exceso de hormona tiroidea. Entonces, en ese caso, inicialmente para tratar de normalizar los niveles de hormonas tiroideas sean antitiroideos. Dentro de esos está lo que es el metimazol. Eventualmente, cuando ya se logran niveles normales de hormonas tiroideas, el paciente ya pasaría a un tratamiento definitivo, que puede ser yodo radiactivo o puede ser incluso cirugía. O sea, sí tendría un cambio, digamos. Sí. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque nos consultan a través del WhatsApp que hay una muchacha que lo que nos relata es que siente que el tono de voz se va bajando, como se va perdiendo. E incluso cuando traga tiene mucho problema, le cuesta mucho. Y si esto podría eventualmente relacionarse, pues esa es su pregunta, con la tiroides. Sí, con respecto a los trastornos de la forma, el agrandamiento de la glándula tiroidea se llama bocio, que puede ser un bocio difuso, que es toda la glándula, o una parte de la glándula aumentada de tamaño. Entonces podemos tener síntomas derivados de la compresión. Entonces los pacientes pueden tener ronquera, pueden tener dificultad para tragar o pueden tener dificultad para respirar. Entonces en ese caso tendrá que ser valorada por un médico, ojalá también realizarse un ultrasonido de cuello para medir las dimensiones de esa glándula tiroidea. Y digamos, ¿la voz tiene relación? No necesariamente, pero sin embargo en algunos pacientes que tienen cáncer de tiroides y ese cáncer ha invadido lo que son las cuerdas vocales, sí puede manifestarse con trastornos de la voz.
Bien, tenemos otra consulta y en este caso es una muchacha muy jovencita, doctora, 18 años. Ella ya fue diagnosticada de hipertiroidismo y lo que le están diciendo es que tiene que suspender el tratamiento porque tienen que recomendarle ciertos exámenes. Entonces, ¿verdad? ¿Cuándo retomaría el tratamiento, digamos, después de esos exámenes? ¿Es inmediato o tiene que proceder, esperar un tiempo? Sí, el suspender los tratamientos puede hacerse tanto como para un estudio, que sería una gamografía de tiroides, o también como para ya el tratamiento definitivo con yodo. Inicialmente le mencionaba que sean antitiroideos para normalizar los niveles de hormonas tiroideas. Una vez que esté normal, debe suspenderse por lo menos 3 días antes del estudio para que se pueda realizar de una manera adecuada. Y eventualmente el médico, al valorarla, le dirá si debe continuar con el tratamiento antitiroideo o si debe suspenderlo. Muchas veces no es necesario continuarlo, pero eso va a depender de los exámenes después del tratamiento. Bien, tenemos a doña Amalia, también de 42 años, que nos escribe y nos comenta que tiene una hinchazón en el cuello. Se la descubrió justamente cuando se maquillaba, tiene tos, ronquera, le cuesta tragar. ¿Esto podría ser ligado directamente a la tiroides o, bueno, pregunta si algo más, ¿verdad? Podría ser algo más, pero también puede estar relacionado a bocios un bocio, un agrandamiento de la glándula tiroidea. Entonces, en ese caso, lo más aconsejable es que se realice un ultrasonido de cuello. Entonces, en el ultrasonido de cuello, como le mencionaba, vemos las dimensiones de la glándula tiroidea. Ok, tenemos a Angélica de 37 años y ella nos comenta también que ella fue a la consulta porque se sentía muy cansada y muy débil. Le mandaron examen de la función tiroidea y todos los resultados son normales, excepto el TSH de 6,8 miligramos o mililitros. 1000 unidades. 1000 unidades, con razón, esa no la conocía. ¿Qué quiere decir esto, doctora? ¿Qué puede ser? Porque a veces salimos un poco bateadillos, como decimos, cuando nos dan un resultado y no tenemos idea. Sí, en la mayoría de los casos, cuando tenemos un TSH aumentado, estos pacientes tienen hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico es una etapa previa a un hipotiroidismo franco, o sea, ya cuando del todo no tenemos suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Lo que pasa es que muchos pacientes sí pueden presentar síntomas en este estadio de la enfermedad. No a todos los pacientes eso sí hay que darles tratamiento, sí hay que tomar en cuenta las características del paciente, por ejemplo, si está embarazada, si desea embarazo, y también medir unas sustancias que se llaman anticuerpos. Si estos anticuerpos están a valores muy altos, sí es recomendable dar tratamiento. En muchos casos, cuando no tenemos ninguna de estas condiciones, lo que se hace es que se repite el examen más o menos en un mes, o un poco más incluso, para ver si hay normalización de las pruebas de función tiroidea. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una muchacha, una señora de 52 años que nos escribe el día de hoy? Una muchacha, estamos ahí por ahí, y nos dice ella que justamente le descubrieron varios nódulos, ¿verdad? Pero el doctor le dijo que no necesitaba tratamiento alguno. ¿Qué pasa en este caso? Sí, los nódulos de hecho son muy frecuentes. Sí. Y sobre todo más en nosotras las mujeres. Conforme vamos aumentando de edad, incluso por arriba de los 50 años, hasta el 60% de todas nosotras vamos a tener nódulos en la tiroides. ¿Tanto? Lo importante son ver las características por ultrasonido de esos nódulos. Si esos nódulos, por ejemplo, tienen bordes irregulares, o tienen vascularidad, o tienen pedacitos de calcio que uno le llama microcalcificaciones, tienen indicación para biopsiarlos y descartar que eso no sea cáncer. Si todos los nódulos son benignos y son pequeños y no producen síntomas de compresión, pues lo único que se recomienda es hacer ultrasonidos cada año o cada 2 años, porque en general es una patología que no produce síntomas. Ok, entonces podría estar tranquila. Si el doctor se lo recomendó, no es que tengamos que alterarnos, pero sí darle seguimiento anual. Ok, tenemos otro caso que también nos llama una muchacha de 42 años, ella está embarazada y justamente le han encontrado problemas de tiroides. Entonces la pregunta de ella, estando embarazada, ¿qué tratamiento podría ser el ideal para ella y si verdaderamente puede tomar un tratamiento de tiroides estando embarazada? Sí, bueno, depende de lo que se le diagnosticó durante el embarazo. De todas maneras, durante el embarazo ocurren ciertos cambios fisiológicos que estos van a alterar lo que son la función tiroidea. En el embarazo se producen varias hormonas, entre estas una que se llama hormona gonadotropina coriónica. Esta hormona se parece mucho a la hormona que estimula la glándula tiroidea. Entonces podemos ver cambios transitorios en los niveles de hormonas tiroideas sin que esto represente ninguna patología. También podemos tener pacientes que ya desarrollan un hipotiroidismo franco durante el embarazo y en ese caso sí hay que darles tratamiento. Entonces va a depender mucho de lo que nos arrojen los exámenes de laboratorio.
Y también considerar que va a depender mucho del trimestre en el cual se encuentre la paciente. Así va a variar la interpretación en las pruebas de función tiroidea. Bien, tenemos otro caso, doctora, y en estos también uno se confunde porque esta muchacha tiene 30 años, se hizo exámenes de ultrasonido, se hizo exámenes de sangre y apuntaron a que no tenía problemas con la tiroides. Parece que los niveles de todos salieron normales, pero tiene una fatiga tremenda desde hace un buen rato, ¿verdad? E incluso cuando traga siente que tiene una pelotita. Entonces, ¿qué le podría usted recomendar? Sí, bueno, con respecto a lo que serían los síntomas de trastornos tiroideos, en realidad pueden estar presentes en muchísimas otras enfermedades sin que esto en realidad represente algún trastorno tiroideo. Por ejemplo, el cansancio puede estar presente en pacientes con anemia, en pacientes con problemas del hígado, problemas de los riñones. Para hacer un diagnóstico correcto de la función tiroidea, basta con medir hormonas en sangre. Si las hormonas en sangre se encuentran normales, entonces habría que buscar otra causa adicional de la fatiga. Con respecto al bulto en la tiroides, igual es muy recomendable, ¿verdad?, que visite a su médico para que el médico le examine y logre palpar esa glándula tiroidea. Y si él palpa un bulto, entonces ya sí se procedería a realizarle un ultrasonido de cuello. O sea, insistir un poquito y darle seguimiento para encontrar verdaderamente qué es. Correcto. Doctora, un placer tenerla aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por gusto. responder a todas las consultas de nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Con gusto. Y bueno, a todas nuestras amigas también que consultaron el día de hoy en este tema, muchísimas, pero muchísimas gracias. Así realmente nos orientamos todos de la mano. Vamos a una pausa, 9:42 minutos, pero ya casi regresamos con